El cáncer de colon es uno de los tumores malignos más frecuentes en Europa. Si se considera conjuntamente a hombres y mujeres, es el que tiene más incidencia. Cada año se detectan en España casi 33.000 casos de cáncer de colon. Conocer las claves para la elección del tratamiento en segunda línea en cáncer gástrico o las nuevas evidencias en el tratamiento de esta patología fueron algunas de las áreas que tuvieron lugar en el 13º Simposio para el abordaje multidisciplinar del cáncer. Doctor Enrique Aranda, muy buenas. Hola, muy buenas. Vamos ahora con el cáncer digestivo. ¿Cuáles son los principales desafíos que se plantean en el abordaje de este? Bueno, dentro del cáncer digestivo es algo muy grande en el sentido de que son muchas patologías diferentes, entonces no podemos igualar unos tumores con otros a la hora de poder hacer hincapié en cuáles son los avances, ¿no? O sea, habría que separar una patología u otra, ¿no? Porque hay tumores como por ejemplo el cáncer colorectal que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, y si eso lo comparamos con lo que hemos avanzado en el cáncer de páncreas, por ejemplo, pues bastante menos, ¿eh? Entonces eso quiere decir que tendríamos que la pregunta ceñirla a una patología concreta para poder responderle. Bueno, ¿cuáles son las líneas más prometedoras dentro de lo que es el cáncer digestivo? ¿Qué áreas parece que están ahí obteniendo mejores resultados? Bueno, yo creo que quizá en el último año lo que más nos ha permitido avanzar es el cambio radical de un conocimiento más de anatomía patológica del tumor, con una quimioterapia que actuaba destruyendo las células tumorales, a una profundización en el conocimiento de lo que es la biología celular del cáncer. O sea, ya no es suficiente decir Pepito Pérez tiene un cáncer de colon, sino que hoy es necesario decir que tiene un cáncer de colon con unas mutaciones determinadas, con unas dianas específicas a las que podemos abordar, y eso yo creo que ha hecho que cambie radicalmente un poco el abordaje del tratamiento del enfermo con cáncer. Y ha supuesto un avance al combinar esta posibilidad terapéutica con la quimioterapia en aumento de supervivencia, de calidad de vida y de porcentaje de respuesta de esta patología, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de la medicina genómica para acercar el tratamiento personalizado a los Sí, la verdad es que estamos recién abriendo la puerta. O sea, son muchos los conocimientos que se van generando, que poco a poco habrá que ir tamizándolos, digiriéndolos para poder realmente saber de todo esto que nos aporta datos de salud para el paciente, que es al final lo que nos interesa, saber de todo este conocimiento que vamos adquiriendo, qué es lo que realmente podemos utilizar para mejorar el tratamiento, para mejorar la supervivencia, las tasas de curación, etcétera. ¿Cuál es el mayor avance que destacaría? El mayor avance es mire, aunque sea una cosa que no tiene nada más con el tema molecular, es haber puesto al paciente en el centro del sistema. De manera que todos los especialistas que tienen que tratar, que tienen que abordar, que tienen que diagnosticar a ese paciente, estén trabajando para un paciente en concreto, para poderle ofertar en el momento oportuno aquello que es más beneficioso para él, y no ofertarle algo que en ese momento no es lo más conveniente. Las opciones terapéuticas que existen hasta el momento, ¿qué resultados están presentando? Bueno, las opciones, yo recuerdo cuando empezamos a tratar los tumores digestivos, por ejemplo el cáncer de colon, solo teníamos un fármaco, que era el fluoracilo. Entonces, y los enfermos además llegaban muy mal, llegaban muy deteriorados, con mucha carga tumoral, y yo recuerdo que entonces nos preguntábamos a qué paciente puedo tratar con este fármaco que tengo, ¿no? Ahora esto ha cambiado radicalmente, de manera que son muchas las opciones terapéuticas que tenemos, además en diversas líneas de tratamiento, que es algo que tampoco podía ocurrir hace 20 y tantos años, y ahora lo que te pregunta es qué voy a utilizar para este paciente en concreto, y las posibilidades como son bastante más amplias. Importante también hacer el tema de prevención, que yo creo que es importante subrayarlo, porque lo que realmente puede aumentar las tasas de curación es que no aparezca el cáncer. Entonces es muy importante que lo prevengamos para que podamos disminuir la incidencia del cáncer colorectal, que ahora mismo es el tumor de más incidencia cuando sumamos hombres y mujeres. Doctor Aranda, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias, Carmen, muy amable. Ricardo Yaya, del Instituto Valenciano de Oncología. Muy buenas, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Vamos ahora al abordaje del cáncer digestivo, en concreto del cáncer gástrico. ¿Hacia dónde vamos? ¿En qué punto estamos? Bueno, yo creo que ahora estamos en un punto muy interesante porque hemos conseguido establecer que es mejor tratar a los pacientes que no tratarlos, es mejor tratar a los pacientes en segunda línea que no tratarlos, y tenemos además un enorme arsenal ahora mismo de citostáticos clásicos asociados a antiangiogénicos y en ciernes la inmunoterapia, que nos van a ayudar muchísimo en el futuro, con lo cual yo creo que estamos en un momento fantástico para la oncología en este tema. En materia de... Bueno, ¿qué es lo que está por venir en materia de nuevas terapias? Básicamente, lo que está por venir, en mi opinión, es encontrar la secuencia adecuada, encontrar la asociación adecuada entre los fármacos que tenemos ahora y definir el papel correcto para la inmunoterapia. ¿Hay algún fármaco que esté despuntando más que otro? Hay 3 fármacos que son muy interesantes. Ramucirumab, que ya ha demostrado su eficacia y que está siendo utilizado de forma habitual en segundas líneas, pero hay otros 2 fármacos también muy interesantes, que son el nab-paclitaxel, que está siendo explorado ahora en combinación con otras vías, y el pembrolizumab como representante de la inmunoterapia. Yo creo que esos son los 3 fármacos que ahora mismo representan el mayor interés para el oncólogo en este campo. Con lo cual podemos estar hablando de que nos acercamos más a esa medicina de precisión. Sin duda, sin duda. Todos los últimos ensayos que hay para la mayor parte de los tumores lo que intentan es seleccionar aquellos pacientes que se van a beneficiar más de la terapia elegida. Con esto que conseguimos, evidentemente, una mayor eficacia, una mayor respuesta tumoral y una menor toxicidad a aquellos pacientes que evidentemente no van a ser tratados porque se ha demostrado que no van a ser sensibles, con lo cual ahorramos a muchos de nuestros pacientes toxicidades innecesarias. Por último, ¿cuáles son los desafíos que plantea este abordaje? Pues mire, lamentablemente los resultados en cáncer gástrico avanzado siguen siendo pobres en cuanto a supervivencia. Y el gran desafío es conseguir una combinación, una secuencia que claramente aumente de forma sustancial la supervivencia de nuestros pacientes con la menor toxicidad posible. Esto se ha conseguido para otros tumores y todos tenemos la esperanza de que esto en los próximos años sea posible también para nuestros pacientes con tumores gástricos avanzados o de la unión esófago-gástrica avanzada. Pues doctor Yaya, muchísimas gracias por habernos atendido. A ustedes muchísimas gracias. Pilar García Alfonso, jefe de sección de oncología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Bienvenida. Muy buenas. Muchas gracias. Buenos días. Estamos ahora en el contexto del cáncer digestivo. ¿En qué momento estamos y qué es lo que viene? El cáncer digestivo no colorectal y en concreto lo que hemos tratado hoy, que ha sido el cáncer de páncreas y el cáncer gástrico, son 2 tumores reto. Son 2 tumores reto porque tienen una incidencia importante, no tan importante como el cáncer colorectal, pero siguen teniendo unas tasas de mortalidad altísimas. Y en concreto en el cáncer de páncreas, la mayoría de los intentos terapéuticos de mejorar la supervivencia de este tumor fallan en la mayor parte de los casos, con lo cual, ya digo, son 2 tumores retos en los que tenemos que seguir insistiendo para mejorar la supervivencia. Y aunque las cosas no están como nos gustarían, sí que es cierto que poco a poco se van vislumbrando mejoras y algunas de ellas son las que hemos tratado esta mañana en la mesa. ¿A corto plazo podemos hablar en páncreas de resultados prometedores o todavía quedan muchos desafíos que despejar? Como muy bien dice, quedan muchos desafíos por despejar, pero, como digo, poco a poco hay cambios. Se ha comentado esta mañana en la mesa que nos hubiera parecido increíble hace 2 o 3 años
hablar de la segunda línea de cáncer de páncreas o cuál es la mejor secuencia, porque hasta ahora, durante muchos años, hemos dispuesto de un fármaco, la gencitabina, y la utilización del gen Abraxane ha sido el gran paso de combinación en primera línea que por fin incrementaba la supervivencia de este tumor. En esta mañana hemos estado intentando llegar a alguna conclusión sobre gen Abraxane para todos, o qué perfiles son en primera línea los que es mejor que reciban el triplete FOLFIRINOX, que es un esquema que ha demostrado beneficio, pero con una toxicidad bastante más elevada y con un estudio, en mi opinión, menos consistente. Como digo, en esa primera mesa hemos estado viendo qué perfiles de pacientes deberían tratarse de una manera o de otra. Yo creo que la conclusión, el esquema de gencitabina y de nab-paclitaxel, yo creo que es el más consistente y el que realmente beneficia a la gran mayoría de los pacientes. Pero ahora tenemos la posibilidad de una segunda línea. Tenemos la posibilidad del NALIRI. La verdad es que el esquema con irinotecan liposomal ha mejorado muchísimo los resultados del irinotecan, digamos, estándar, y esto nos hace tener ilusión en que este esquema podría saltar a primera línea y mejorar los resultados, o nos permitiría hacer una combinación en forma de triplete con oxaliplatino y dar un paso más en la supervivencia. Pero algo que en todas reuniones insistimos es la necesidad de ensayos clínicos, la necesidad de disponer de muestras de estos pacientes, de seguir profundizando sobre cuáles son los factores desde un punto de vista molecular que hacen que unos tumores tengan un comportamiento muy agresivo y otros, sin embargo, puedan tener largas supervivencias. Tenemos que llegar a conocer todavía mejor cuál es, como digo, la biología molecular del cáncer de páncreas y cómo podemos abordar mejor este problema. Comentaba el tema de los ensayos clínicos. Digamos que el abordaje actual del cáncer precisa de que se cambie el esquema de los ensayos clínicos hasta ahora conocidos. Digamos, el modelo de ensayo clínico hay que evolucionarlo. Hombre, estamos sufriendo ya una evolución importante. Los oncólogos de mi generación hemos vivido los grandes ensayos fase 3, donde comparábamos grandes poblaciones entre el nuevo esquema y el anterior, y cada día más vamos evolucionando a ensayos dirigidos a alteraciones moleculares específicas, a subgrupos de pacientes donde podemos hacer ensayos de menos pacientes y llegar a conclusiones mucho antes. Creo que el ejemplo está siendo la inmunoterapia. Aunque me salga de mi mesa, en el cáncer colorectal actualmente, con un estudio de 30 pacientes aproximadamente, se ha podido demostrar que los tumores que tienen inestabilidad microsatélite y son tratados con pembrolizumab o con nivolumab más menos ipilimumab tienen un incremento en la supervivencia importantísima, y esto ha sido en New England con 10 pacientes con cáncer colorectal con inestabilidad y 10 o 15 que no tenían inestabilidad, ¿no? Y con estos resultados se ha saltado a tener indicación en las guías NCCN. Ese sería el modelo de los ensayos actuales, ¿no? El modelo donde más concretos. Claro, donde encontremos ese subgrupo de pacientes, esa diana, y donde no necesitemos estar pues 3 años incluyendo cientos de pacientes en un esquema estándar. Y puede que también tengamos que saltar un poquito en las líneas donde introducimos a los pacientes, ¿no? Eso quedaba claro en el cáncer de páncreas, que muchas veces hay una predilección, incluso en primera línea, por la utilización de esquemas de ensayo antes que la utilización de tratamientos estándares. ¿Podremos verlo esto brevemente? O sea, me refiero a todos estos avances que parece que son prometedores, ¿se pondrán en práctica
rápidamente o habrá que esperar todavía? Yo creo que todavía nos queda, nos queda un poco. Es cierto que estamos aprendiendo, que cada vez vamos más rápidos, pero a fecha de hoy yo creo que todavía no tenemos un dato lo suficientemente instaurado como para pensar que va a cambiar los algoritmos terapéuticos en el año en curso, ¿no? Pero yo creo que hay una sensibilidad también hacia estos tumores casi huérfanos para intentar hacer una intensa investigación y conseguir un desarrollo más temprano. Perfecto, doctora García Alfonso, muchísimas gracias por habernos atendido un año más aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.